Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que se encuentren. Quiero presentarles a mi hermana, Tatiana. Ella está aquí con nosotras compartiendo este video, que de hecho va a ser el primero de una serie de videos, esperamos, que vamos a estar subiendo. Recientemente nos encontramos y vino a la mente, ¿no? O al corazón esta idea de tener un club de lectura y de tener este tiempo de calidad, ¿no? Compartiendo un poquito sobre la experiencia que tenemos al leer ciertos libros y el aprendizaje también que adquirimos con ellos. Así que bueno, quiero que mi hermana se presente a sí misma, que nos comparta un poco de quién es, qué hace, en dónde vive, quizás, o lo que tú quieras compartir. Hola a todos, mi nombre es Tatiana y pues muy agradecida por la invitación aquí de mi hermana, de Valentina, aquí al canal de Bisin Faro. Muchas gracias por el espacio y estoy muy emocionada de poder pues compartir estos momentos de lectura a través pues de este hermoso canal. Y bueno, les mando un saludo especial aquí desde Hamburgo, Alemania. Excelente. Aquí acompañada también de la naturaleza. Un Divino. poquito de los árboles aquí atrás. Aquí veo también una linda planta detrás. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, gustos en común. Exacto, gustos en común. Estamos un poquito a la distancia, por supuesto, pero muy cercanos. Y eso también es un mensaje para todos los que nos pueden estar viendo de crear esos espacios, ¿no? No necesariamente tenemos que estar en persona para tener espacios de calidad o para compartir y construir lazos con nuestros seres amados, así que bueno, ese es un espacio para eso y de hecho queremos abrir la puerta para las personas que se quieran de pronto unir a esta iniciativa de la lectura, la iniciativa de compartir un poco experiencias o sensaciones, ¿no? De las lecturas que podamos estar haciendo y principalmente de esos viajes que en un principio nacen del corazón, ¿no? No sé si quieres agregar algo a lo dicho. Exactamente. Sí, sería maravilloso que más personas se pudieran unir a esta iniciativa. De hecho, pues nace la idea de crear un club de lectura, que más adelante hablaremos un poquito sobre ello. Un club de lectura llamado Las Carpetanas, que estaremos explicando por qué el nombre, cómo nació, cómo surgió. Pero sí, como dice Valentina, es una invitación también especial para todos que a pesar de la distancia, pues que se unan con amigos, familiares y así se cortan las distancias. Y a través de un viaje, empezando por ahí, que hicimos en el mes de agosto en España, fuimos a la ciudad de Barcelona, una ciudad que realmente fue la primera vez, fue sorpresa y de verdad que nos sorprendió muchísimo. Es una ciudad espectacular, con mucha historia, con una arquitectura fantástica y cada callecita, cada rincón cuenta definitivamente una historia. Entonces de allí, bueno, entre tantas cosas que compartimos como hermanas, nos gusta mucho visitar también librerías en la parte del plan que tuvimos caminando las calles. Recorrimos muchas librerías, muchos lugares pequeñitos, encantadores, unas librerías fabulosas. Y allí encontramos varios tesoritos. Entre esos tesoros estuvimos encontrando este libro, La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Es un escritor oriundo de Barcelona y pues por aquí vamos a empezar, ¿no? Exacto. Entonces podemos decir oficialmente que el club de lectura se abre con esta primera entrega o este primer capítulo que se llama La Catedral del Mar. Seguramente muchos de ustedes ya conocen de este libro, quizás no propiamente del libro, pero sí que digamos que su fama se acrecentó muchísimo con la llegada de esta historia a Netflix, esta cadena de series y demás, y de ahí que se popularizó, ¿no? El libro se lanza en el año 2006, corrígeme si estoy equivocada. Se lanza, el escritor, bueno, publica su libro en el año 2006. Y de ahí en adelante, bueno, arrasó, su popularidad creció tanto que llegó a Netflix. Primeramente se lanzó, creo que en una cadena de televisión nacional española, y luego Netflix compra los derechos y pues crea su serie y demás, ¿no? Y ya el resto ya lo conocemos. Quizás alguno de ustedes ya se la vio por Netflix
Y de igual forma los invitamos a leerse en el libro, ¿no? Total. No se salten esto porque, bueno, nosotros vamos a hacerlo por capítulos. O sea, primero vamos a estar hablando sobre la primera parte del libro, valga la redundancia, que cubre alrededor de 5 etapas. Él lo divide no tanto por capítulos, sino por partes. Entonces esta primera parte tiene 5 divisiones. Y luego la segunda parte vamos a hacer otro video para hablarlo, porque hay tantos detalles y es tanta la riqueza de la narración de este autor, que bueno, toca hacerlo por partes porque de lo contrario tendríamos un video muy largo y nos estaríamos saltando ese sazón, ¿no?, que él le pone a su escritura. Bueno, y así para agregar y complementar, nosotras escogimos esta edición. De verdad que he recomendado leerlo así, en grande, porque pues se disfruta más, o sea, que no es la edición de bolsillo, pero esta edición tiene una dedicatoria especial por parte del autor. Como Valentina decía, va por grandes partes, pero digámoslo, entre comillas, es un libro que tiene como unos 60 capítulos. En sí, este libro tiene unas 661 páginas. Y bueno, me gustaría leer un poquito la dedicatoria que él hace en este libro, que de hecho, pues es un poquito difícil de entender por su letra de médico, como decimos. Es un poco difícil. Pero bueno, dice: a quienes lean esta novela por primera vez y a quienes ya lo hicieron, mi agradecimiento más sincero por permitirme compartir de nuevo la historia de Santa María de la Mar y de los personajes de la novela, perdón, de los personajes que lo rodean y el mar de esta maravillosa Barcelona. Y ahí viene autografiado por el autor. La novela también es una novela de ficción, esta serie de ficción, y se basa más o menos en 1320, que es la historia donde todo empieza. Se habla de, bueno, se narra en un lugar que se llama Navarcles, que más o menos es a 60 kilómetros de Barcelona. Es un municipio de Cataluña, entonces es el corazón de Cataluña. Entonces ahí se empieza a narrar todo con sus paisajes. Y pues la verdad que he disfrutado. Estas páginas son muy fáciles de leer, los capítulos. De hecho, yo pensé que iba a ser un libro un poquito tedioso, como de los tedioso de leer, o de pronto por el contexto, por la época, o como la narración. Pero la verdad que es supremamente sorprendida. Desde que empiezan a leer la primera parte, esa es, hay como un clic, enganche, un amor a primera vista, o sea, un enganche total, exactamente. Y ya no quieres parar de leer el libro. O sea, además que, como lo decía Valentina, tiene un nivel de detalle, de descripción de cada cosa que hace que uno se transporte a la época, ¿no? Total. Y a cómo sentían los personajes. O sea, es realmente una joyita, una joya. Vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo. No sé tú, Tati, creo que tú sí también te viste la serie en Netflix, y yo tengo que reconocerlo. O sea, hasta ahorita que tocó el libro, y de hecho fue porque estuvimos en Barcelona, que entramos a la librería y teníamos que comprarlo. O sea, esto es algo, un must, como que algo de deber ser, realmente. Entonces, yo me vi la serie, pues en realidad... Hace ya un tiempo, yo también. Sí, hace un tiempo. Hace años, de hecho, un par de años, que fue cuando se estrenó. Yo me la vi, me fascinó. La serie también está pues muy bien creada, la ambientación lograda, y demás. sí. Se logró. Pero cuando empiezan a leer el libro, hay muchos detalles que se pierden. De verdad que sí, como usualmente se dice, ¿no? Las películas o las series versus el libro, y sí que en este caso el libro le gana a la serie por su nivel de detalle, o sea... Sí, le gana y por 100%. mucho. Ajá, si ustedes no se han visto la serie, no se la vean hasta leer el libro, pero si ya se la vieron, vayan al libro porque también van a retomar mucho. Ajá, de hecho, lo que a mí me sucedió, tú también nos puedes compartir qué te pasó, pero cuando yo empecé a leer el libro, a mí se me borró por completo lo que yo vi en la serie. Y es como volver a tener esta historia, o sea, de cero. A pesar de que ya me vi la serie, ayuda que fue hace años, entonces no tengo tan frescos los detalles, no me vienen a memoria así tan frescos. Pero, pues, realmente es un nuevo viaje, ¿ok? Entonces, este es un viaje que vamos a empezar, como Tati decía, pues está ambientada a finales de la época medieval. Estamos hablando del siglo XIV, año 1320, cuando él empieza esta narración. Y de hecho, justo empieza así. Año 1320, Masía de Bernat Estanyol, Navarcles, Principado de Cataluña. Es decir, nos ubica en un espacio geográfico
y nos ubica también en un espacio en el tiempo, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la historia, a pesar de que esa es una novela de ficción, sí que incorpora muchos elementos reales, ¿ok? Entonces viene un poco de historia, viene un poco de realidad también. Entonces, empezando por la ubicación certera, ¿no? Estamos hablando de Cataluña, y bueno, sí que no existían estos personajes como tal, y ya vamos a hablar un poco de la nobleza, ¿no? Y de estos personajes que tienen una cierta posición de poder y demás, ¿no? Tal vez no existían, pero sí que el contexto histórico es verídico, ¿no? Y también el espacio en el que se narra la novela también es verídico. Empezando por la catedral, ¿no? Que en realidad, pues no es una catedral, sino una basílica, pero bueno, no me voy a saltar tanto a los detalles, luego vamos parte por parte porque eso también da para otro video, hablar de solamente la catedral da para otro video, en realidad. Es que en realidad este libro da para muchos temas, es un libro que toca temas de todo tipo, o sea, de la parte histórica, a pesar de que muchos de los personajes son ficticios, no son reales, pero muchas cosas sí que pasaron en la Cataluña, en la Barcelona antigua, de usos y costumbres, por ejemplo. Lo vemos también como el autor, que hemos hablado un poquito del autor, bueno, dijimos que es de Barcelona, oriundo de Barcelona, y pues es un hombre relativamente joven, tiene 65 años, nació en 1959, y de profesión él es abogado. Él es abogado y apasionado pues por la escritura, y yo creo que también desde el punto de vista, o sea, pienso que el autor se gozó este libro porque estaba en su salsa con temas de derecho, ¿no? Que también indagando, porque él hizo una investigación grande. Este libro él lo escribió, duró 4 años escribiendo el libro, haciendo la investigación, se basó en otros libros para escribirlo, y bueno, ahí él mezcla la ficción con la realidad. Sí. Entonces, pues, de verdad que es muy, muy enriquecedor. Por ejemplo, se habla del rol de los terratenientes en esa época, del poder, del abuso de poder contra los siervos de la tierra, que eran ese tiempo, pues, que hablan de los payeses, que en su significado traduce a campesinos. Cómo era el rol de estas personas. También se habla del rol de la mujer, se habla de abuso sexual en esa época, de cómo eran tratadas las mujeres o cómo era el rol, y un montón de abusos, también de guerras, también del destierro, de los judíos. Bueno, se habla de un montón de temas que se desglosan. Es mucho tema. Es mucho tema en realidad. Y bueno, entonces vamos a adentrarnos, ya que los contextualizamos un poco y ya que hablamos también un poquito del autor, y es muy importante lo que acabas de decir, porque de hecho sí que tiene ese tinte, ¿no? De derecho. En todo, en todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es esta primer parte. Entonces, bueno, el autor, de hecho yo tampoco sabía, es mi primer acercamiento con la escritura de Ildefonso Falcones. Entonces, bueno, que nos maravilla desde un inicio, pero tiene muchos más libros, y además tiene la secuela de este libro que esperamos, ¿no? También poderlo leer y poderlo parte 2. Ajá, la parte 2 de este libro. Entonces, empecemos por... Lo que se llama Los Siervos de la Tierra. Bueno, herederos. Algo así pequeño. Ajá. Herederos de la Tierra. Él es Herederos de la Tierra, perdón. Ese es el segundo libro, como la continuación de este número 1, y él escribió, bueno, La Catedral del Mar, en el 2006, después él escribió La Mano de Fátima en el 2009, y Los Herederos de la Tierra, que es la segunda parte, en el 2016. O sea, en sí él ha escrito unos 3 libros que ahí están también en la fila. O sea, si nos encantó muy seguramente La Mano de Fátima también estará interesante. Y ha sido galardonado, o sea, él ha recibido mucho reconocimiento, no solamente por este libro, sino también por su escritura, ¿no? En varios países y demás. Entonces, bueno, pues ahora sí, adentrémonos a este viaje. En materia. En materia. El primer capítulo o la primera parte del libro se llama Siervos de la Tierra, y ya el nombre nos dice mucho. El significado de siervo tiene como una connotación de sumisión, y estamos hablando de tierra que tiene ese componente no agrícola. Y de hecho, si nos vamos a la historia, en ese momento Barcelona o Cataluña estaba teniendo un auge. Todavía estamos con la división de la corona, no estamos hablando de España como una nación como tal, sino de las coronas en España, y Cataluña pues está dentro de la corona de Aragón, ¿no? Entonces estamos hablando de nobleza, de siervos, de plebeyos, ¿no? Estamos hablando de un contexto muy marcado. Vecinos. Ajá, exacto. Entonces tenemos ahí divisiones de poder, y tenemos también este contexto donde tenemos a personas más poderosas que otras, tenemos una división económica, de clases, en fin.
Y bueno, entonces esta primer parte, para entrarnos, el viaje empieza con una familia, ¿ok? Entonces empieza a hablar un momento estamos con una vista de tierras, ajá. Empieza él a mencionarnos un poco también sobre la tierra, ¿no? En la que esta familia habita y cómo la trabaja, y de hecho empieza con una fiesta, ¿ok? Entonces el libro empieza con una parte como feliz, ¿no? De la historia. Entonces hay ciertos personajes... Ajá, adelante. Sí, como tú decías, todo se da como en una masía, para explicar qué es una masía, que es un tipo de construcción rural, llamada también como masada, que eran muy típicas en España y Francia, y en la antigua corona de Aragón. Y pues esto lleva a orígenes en las antiguas villas romanas. Sí. Entonces, pues aquí se trabaja la vid, que es donde este hombre empieza pues contando su historia a finales del mes de septiembre. A finales del mes de septiembre. De Bernat. Ajá. Bernat abre la historia, el primer personaje. Exacto, Bernat es el primer personaje y es un personaje al que le vamos a tener mucho amor. Uy, es un personaje me enamoré también de Bernat. Bernat, su corazón, su nobleza, no solamente por su hijo, sino también por la condición de la mujer, también tiene una sensibilidad por la debilidad. Y el rol de padre. Ajá, su rol de que padre. Cambia todo. Exacto, el rol de hijo también, porque hablan un poco sobre el rol de hijo que él tuvo. Su padre muere, ¿ok? Se habla de él, pero ya en el momento en que empieza la narración, se habla de él como en pasado, ¿ok? Cuando él estaba vivo o cuando él estuvo, ¿no? Con su hijo, los consejos que le dejó, etcétera. Y también lo menciona. El loco español. El loco español. Ajá, el padre de Bernat es el loco español. Y le decían loco por sus ideas, más que en realidad por su estado, ¿no? Aunque en los últimos años sufría de demencia, según la interpretación que yo hago, pero cuando él tenía sus estados de lucidez sí que le dejó a su hijo muchos consejos, ¿ok? Y bueno, entonces hablamos de Bernat, que es un personaje sensible, ¿no? Sensible al amor por sus afectos, a su padre, y también lo vamos a ver con un rol positivo hacia su hermana también. El loco español termina teniendo 2 hijos, uno de ellos es Bernat, que va a ser uno de los personajes centrales, porque luego el protagonismo va a pasar a su hijo, ¿okay? Que es Arnau español, ajá, que ya es como el tercer personaje. Entonces, bueno, hablando un poquito ahí de ese contexto legal, ¿no? Hablamos de que en aquel momento los ricos, ¿no? O la nobleza de este principado de Navarcles, digamos que los regentes tenían control absoluto de las tierras, ¿ok? Y del producido de las tierras, aunque estas tierras en el sentido legal sí que podían pertenecer a las personas, ¿no? A los comunes o a los campesinos. Y este es el caso del loco español. El loco español tenía posesión de las mejores tierras, de hecho. No dicen que eran cualquier tierra, era una de las mejores tierras del Principado. Sin embargo, el producido de esas tierras iba, pues por supuesto, a los regentes, ¿no? Y además de esto... Además de esto, tú le puedes añadir ahí lo que tuviste de la parte legal, pero sí tenían muchos derechos, ¿no? Sin embargo, digamos, el loco español, ¿por qué no lo querían? Porque él conocía del derecho. Él sabía que esa tierra, cuando él muriera, podía pasar a posesión de sus hijos, así como le fue heredada a él. O sea, es una tierra que, entre comillas, era de ellos porque ellos eran siervos de esa tierra. Ellos tenían que seguir trabajando en esa tierra y producir. Lucharon mucho por ella. Ajá. Producir y dar el producido a los regentes. Es decir, también había castigo por dejar esas labores. O sea, ellos en cierta medida eran esclavos de esa tierra. O sea, ahí tenemos un componente dueños de esclavos, dueños y esclavos. Un sinsabor. Ajá, no eran libres porque él al momento de tomar decisión o al momento de querer ejercer algún derecho en libertad sobre cómo tener sus tierras, qué producir y demás, no tenían completa libertad de hacerlo. O sea, estaban dependientes 100% de los regentes, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí entra otro personaje, que es el segundo también, uno de los principales. Ahí nos disculpan la pronunciación del catalán, pero este es Llorens, o Llorens, no sé cómo se pronunciaría, de Ballera, que era el amo y señor de las tierras, en este caso un villano total, que se odia desde el primer momento en que uno lo empieza a descubrir. O también el libro se hace referencia al señor de Navarcles. Exacto. ¿No? Es el mismo. Bueno, este Llorens es el antítesis de Bernat.
un corazón dañado, destruido, podrido, en pocas palabras. Perverso. Horrible, perverso, Un hombre perverso. perverso. Ajá, un hombre perverso que lo vamos a odiar. Y aquí, bueno, vamos a hacer mucho spoiler, así que cuidado. Bueno, en la primera parte entonces empieza a contar la historia que se da en la parte de septiembre, empieza a describir el cielo otoñal, que están celebrando también lo que cultivaron en el año, bueno, lo que recogieron de las uvas, el mejor vino, y él está conmemorando, empieza Bernat a conmemorar su fiesta de matrimonio, ¿sí? Entonces él se casa con una mujer que se llama Francesca. La describe como una mujer muy hermosa, muy linda, ¿sí? Y creo que he olvidado el nombre de la familia de ella en este momento. Los Puig, sí. Los Puig, correcto, los Puig. Entonces empieza ahí en la viña ese matrimonio, ¿no? Cuentan que están alegres, están celebrando. Los Puig, no es que el suegro de Bernat sea también muy amable con él, ¿no? Pero ahí están como celebrando esa unión entre familias. Habla también de la familia de su hermana. La hermana de Bernat se fue hace mucho tiempo para Barcelona. Ella se casó con otro hombre que era amigo bueno, eran familias ahí muy queridas entre ellos. Y la hermana de Bernat se llama Giamona. Giamona. ¿No? Ella no está en esa celebración, pero bueno, ellos están ahí gozando, celebrando, comiendo, disfrutando, cuando se acerca el señor de Navacles, llega con sus caballos muy imponentes a la fiesta sin ser invitado. Entonces, pues todo el mundo con ese temor, con ese miedo, porque llega como a decir, bueno, pero aquí está, ¿qué está pasando? No fue invitado, pero da igual porque él se autoinvitó, dueño y señor de todo. Entonces llega a exigir, a pedir vino. Y en esos momentos todo el mundo con la cabeza baja, ¿no? De sumisión, hasta para servirle el vino a este hombre, se da cuenta de la belleza de Francesca. Sí. Él la empieza como a mirar, y en esos momentos estaba sirviéndole el vino la mamá de Francesca y dijo, no, quiero que me sirva la novia, ¿no? De hecho, se basó en un detalle, o sea, cayó una gota del vino que la señora estaba sirviendo, le cayó sobre él. Porque le sirvió nerviosamente, ¿no? Ella estaba súper nerviosa. Súper nerviosa, ajá. Y de ahí se pegó, bueno, la insultó, la alcanzó de hecho a golpear, porque al momento de tirarla afuera la hizo caer y demás. Y después dijo como, mándenme, ¿es que acaso no tienen modales? ¿Acaso ustedes no conocen sobre el ritual de servicio básicamente que deben de tener conmigo? Es la anfitriona la que me debe de servir. Entonces, mándela, ¿no? ¿Dónde está su mujer? Porque de hecho Francesca estaba... era una chica que la describen como alguien tímida también, porque de hecho cuando arreglan este matrimonio, porque en aquel momento no es como de que yo me enamoro y me caso por amor. Sí, no, fue un matrimonio acordado. Fue un matrimonio acordado, y de hecho fue el padre de ella el que negoció, ¿ok? Literal en estos términos. Era un negocio. Negoció el acuerdo matrimonial con Bernat, ¿no? Entonces él acepta. De hecho en aquella época se pagaba una dote por los matrimonios, sí. Y era la mujer... En estas culturas, era la mujer la que tenía que pagarle al hombre cierta cantidad, ¿no? Por la unión. Entonces, bueno, Bernat acepta esta unión porque bueno, se fascinó de ella, en realidad. Y luego, ya que se acuerda de este matrimonio, pues ella también tenía como esta timidez, ¿no? Y en plena celebración y demás, la mencionan como que ellas se miraban un poquito de reojo, había como esa coquetería, esa afinidad, un poco que podía surgir un amor grande entre ellos, exacto. Exacto. Pero bueno, ahí ya cuando él se pega de esto y pide por ella, no queda otra más que mandarla. Entonces, Bernat no quería, de hecho el padre termina enviándola a ella a servirle, y claro, ella, o sea, lo describe de una forma tan grotesca y tan dolorosa que rápidamente, muy cruda, sí. Rápidamente esta celebración se transforma en una etapa dolorosísima, o sea, dolor. Para el lector... Y para el momento de la narración cambia, la fiesta se turba completamente y el panorama empieza a oscurecerse terriblemente. Entonces es ahí cuando la empieza a hacer servirle a él, no solamente a él, sino también a los acompañantes de él, que eran sus siervos también, y lo hacían de una forma tan horrible que Francesca tenía que estar, era observada por ellos y morboseada, de cierta manera, por decirlo, sí. Porque, o sea, la ponían en una posición tal que ella al momento de agacharse un poquito a servir el vino y demás, sus partes no terminaban rozando. Sus pechos se terminaran, exacto.
Exacto, terminaban siendo rozados con estos hombres. Entonces, bueno, llega un momento a otro en que este tipo, Jorange, ¿no? El señor, dice como, Llenar bueno, Bacles. voy a hacer posesión de mi derecho. Y mi derecho, auténtico derecho que tengo sobre tu mujer, ¿no? Antes de que sea tuya, tiene que ser mía, ¿no? Así como las tierras y Sí, así esa como el posesión. producido, Exacto. yo voy a hacer derecho, uso de mi derecho. Y en cuanto Bernat escuchó esto, él se quiso parar, ¿no? Y anteponer a esta situación, pero los siervos de este señor lo toman y no lo dejan avanzar, ¿no? Lo amenazan con espadas y él se la lleva a rastras, ¿no? A Francesca. Y ese es el momento más doloroso de esta historia, bueno, o de esta primera entrega, de esta primera parte, porque... Pero una de las tantas. Una de las tantas. Pero desde sí. la posición de la mujer, creo que uno se mete en el rol y puede sentir como esa angustia o ese dolor que esta chica pudo sentir en esos momentos, ¿no? Porque fue llevada en su contra a ojos de todo el mundo, ojos de la sociedad o de su familia, y todo el mundo también en el rol de sentirse impotentes ante esa situación y Nadie pudo como hacer ya nada. resignados a lo que ya se sabía que iba a pasar. Entonces, como decía Vale, se la llevó creo que a una guardilla. A la casa, a la guardilla, sí. Uh-huh. Y pues ahí la violó brutalmente. Exacto. Ahí describe esa violación. Exacto. Que fue bastante dolorosa, los gritos y pues todo el mundo callado. Uh-huh. Y también que es un tema que se basa también en trayéndolo a nuestra sociedad del día de hoy, pues a lo que está pasando también, que se hace siempre como en muchos casos los de la vista gorda, ¿no? Sí. Especialmente para los niños, ese miedo, las mujeres, es un tema pues bastante real y pues reciente, ¿no? Sí, eso no es o sea, esto fue ambientado en el siglo XIV y en pleno siglo XXI todavía tenemos esta problemática. Entonces, bueno, sí. que no es un tema que no nos compete, por supuesto que todavía viene a colación en la actualidad. Y bueno, entonces este hombre no satisfecho con lo que acababa de hacer y con la humillación que provocó... Esa es la peor parte. A la familia, ¿no? Como mancha esta unión, le dice a Bernat como, bueno, yo no quiero bastardos y no quiero que nadie me ande diciendo o vaya a reclamar que el hijo que van a hacer es mío. Entonces, como... Bueno, además porque era así, ¿no? Muchas personas llegaban y le llevaban muchos bastardos porque ya había hecho lo mismo y había violado a muchas mujeres y por supuesto, pues en su primera noche de bodas, pues habían quedado la mayoría embarazadas de esta bestia. Exacto. Entonces él dice, bueno, yo no quiero eso ni que le anden diciendo a mi mujer, ¿no? Que voy a tener un hijo ilegítimo. Entonces, como no quiero que se ande diciendo eso, entonces le toca a usted ahora ir y hacer su trabajo, cumplir con su labor. Entonces Bernat no quería, pero entonces como Bernat no quería, lo amenazó y le dijo, bueno, si no va usted, mando a mis hombres, uno tras de otro. O sea, te toca hacerlo ahí. Ajá, exacto. Para que luego no vaya a estar en duda mi paternidad, ¿no? Como quien dice, yo no tuve nada que ver ahí, no se va a saber de quién va a ser. Entonces Bernat tuvo que ir y narra, ¿no? Ese momento de él tener que ir por obligación, porque él no quería que nadie más le fuera a hacer este daño a Francesca, y cuando la encuentra, por supuesto, en una condición crítica. No emite ella palabra, está acostada, completamente moribunda casi. Y él le dice, tenemos que hacerlo, por favor, perdóname, si no soy yo, va a ser otra persona. Pero Francesca se antepone, ¿no? Está tan hundida en su dolor que ya no quiere algo más, ¿no? Que no le ocurra algo como la que ya acaba de vivir. Pero pues tiene que pasar este momento. Y Bernat termina violándola también, porque fue contra voluntad de Francesca. Entonces esto es netamente una violación. Y tuvo que hacerlo, pero bueno, se disculpó. Y ya después de que esto sucede, entonces lo que hace este hombre es, Jorange, me refiero al señor de Narváez, se retira, ¿no? Dice como, bueno, listo, ya cumplí, ahora sí cada quien a lo suyo, y nos vamos. Entonces, bueno, ya empieza una época. ¿Qué quieres opinar ahí? Quiero añadir, no sé si lo dijimos bien, el suegro se llamaba Pérez Esteve. Los Puyol... Puig era de la familia de Giacomo. Es la familia con que Giamona se casó. Esa era la corrección que quería hacer. Excelente punto. Sí, es cierto. Bueno, entonces... Y pues él también estaba recién, según eso, había adquirido una nueva esposa, este señor de Navarcles. Catalina, creo. Catalina, creo que se llamaba. Uh-huh. Y también, pues, era una mujer sin voz ni voto, ¿no? No, y también con el corazón dañado, porque ya lo vamos a ver. También, por supuesto. Corrompida por toda la situación, ¿no? El contexto en el que también se levantó.
que siempre nacen como con esa concepción de que tienen poder y derecho sobre Ellos. las cosas y las personas también. Entonces, sí. Exacto. Bueno, entonces después de que pasa toda esta parte del dolor, que se amargó la fiesta, se dañó, pues ellos continúan su vida, sus padres se van, obviamente ella entra ya como el rol de mujer, es una mujer que quedó fuera de sí, Francesca quedó, ya no era ella, no era la misma, es una mujer que no volvió a hablar, se tragó sus sentimientos, no supo expresar, no los pudo expresar, a pesar de que Bernat hacía lo posible como para hablar con Le ella. pidió ¿no? perdón Como 1000 veces, pero tampoco le podían salir las palabras a él. Ajá. Exacto. Pero como que no pudo, entonces pues ya en la segunda parte, pasando ya aquí al número 2, bueno, habla un poco del contexto de la vida, ¿no? De la vida de ellos matrimonial. Entonces pues se basaba más en ella, de mujer, de hacer sus obligaciones, ella le tenía su comida lista, los horarios, todo, él trabajaba de sol a sol. Y pues ella se enfocó en eso. Entonces ahí ya se dieron cuenta que efectivamente Francesca estaba embarazada. Ahí ya viene el rol de un embarazo no deseado. Tal vez, obviamente, Sí. tal vez sí anhelaría de haber tenido un hijo bueno, de tener ese hijo en el futuro con Bernat, pero no de esa manera, ¿no? Entonces ya viene el proceso del dolor de Francesca, la resignación, el odio, porque también se ve ese odio, ese repudio a ese hijo. Solamente A se ese dedicaba a amamantarlo asco, y exactamente, sin amor. que ella tomó tal vez de sí misma, odio contra la familia, porque ella tampoco cuentan que una vez ahí narra que la familia fue a visitarla y ella nunca le habló a la mamá. O sí, sea, no, ella quedó en sí misma. De hecho, la segunda parte empieza... ensimismada. Sí, la segunda parte empieza, Francesca vagaba por la masía como un alma en pena. Ay, Y bueno, ni total. es de juzgarla, ni mucho menos. O sea, ella no tuvo la oportunidad de ser sanada. Nunca hubo una reparación para ella, de ninguna forma. Aunque Bernat siempre quiso protegerla y le pidió mucho perdón, pues no había nada que le pudiera ya sanar y consolar. De hecho, a su hijito ella lo alimentaba y demás, y lo parió sola. Cuando la mamá Sí, fue a esa es otra visitarlos, cuando la mamá fue a visitarlos, y es ahí cuando el lector se entera de que ella está embarazada, ella le dice a Bernat, mándame a llamar apenas empiecen los dolores. Y ahí narran una parte que Bernat se fue a trabajar y trabajaba como bueno, todo el día, básicamente. Y cuando llega, sí, de sol a sol, y cuando llega a la casa se encuentra con que ya tenía todo servido y con que una cunita se estaba meciendo, la cunita que Bernat había hecho para su hijo. Y él estaba... Ella ni siquiera le contó que tuvo su hijo, o sea, no le dijo nada, o sea, ella lo dejó ahí en esa cunita que Bernat con mucho amor había hecho la cuna para su hijo, y como que lo parió sola, ella se fue a dormir y dejó a ese bebé ahí. Lo dejó solito, pero sí se encargaba de amamantarlo, y sí vamos a ver que ella tenía, que sí tuvo un apego con el bebé a pesar de que no se veía. De hecho, Bernat se pregunta, ¿no? En la misma historia dice cómo es capaz, o sea, él quería decirle a ella cómo es posible que hagas esto con un bebé, o sea, cómo es posible que no nazca este amor. Entonces, Bernat cuando ve la cunita moverse, él se acerca a la cunita y de inmediato nace ese amor de padre e hijo. Y recuerda las palabras del loco español de su padre que decía, hijo, todos los Arnau tenemos un lunar en la cara, en la mejilla. Entonces, él lo primero que hace es buscar, o sea, él se acuerda de las palabras de su papá y como esa esperanza de que ese hijo realmente sea suyo. De él, ¿no? Ajá. Y claro, ve la carita del bebé y tiene lunar. Entonces ahí no quedó ninguna duda porque esa marca de los Estañol era, bueno, que pasó de generación en generación, y de hecho no solamente Bernat la tenía, sino también su hermana. Y Amona también lo tenía. Entonces, bueno, ahí le da el nombre de Arnau al bebito, y de ahí en más se encarga él de cuidarlo con todo su ser, y fue como la fuerza que él tenía también para salir adelante, ¿no? Pese a esta situación que tenía difícil en casa, de que realmente no se hablaba con su esposa, no había ningún tipo de relación ni nada. Entonces, bueno, ahí también entra la sociedad. Yo creo que hay un componente clave, ¿no? Que a pesar de esta condición, ¿no? En la sociedad no había una sociedad unida, no estaban como los campesinos en el mismo rol de decir, bueno, nos vamos a apoyar entre nosotros y nos vamos a hacer la vida más fácil entre nosotros. No, por el contrario, cuando Francesca iba a la ciudad a hacer sus quehaceres, su mercado tal vez, a comprar algunas cosas, la gente veía al bebé. Y claro, vieron la marca de los Estañol y se burlaban, decían como, entonces este bebé, aquí el señor no tuvo ningún poderío, aquí salió más fuerte la raza. Estéril, y se empezaban como a burlar, ¿no? Ajá. A abrirle el ego a este tipo. Exacto. Y por esos rumores, pues este hombre se pega de ahí y dice, pues no saciado con esto, ahora mi reputación no quiero que quede en duda porque yo soy el amo y el señor. Entonces, pues se fue un buen día a llamar a Francesca y le dijo, bueno,
mandó a sus siervos también y le dice, bueno, Bernau, el señor solicita la presencia de su esposa en el castillo o en la casa real porque necesitamos que amamante al príncipe, ¿no? Al hijo que acaba de nacer. Entonces, no puede poner resistencia. Francesca empaque las cosas y con su hijo también, se van los dos. Entonces, bueno, Bernat queda... Entonces, pues ella se va con ese dolor, a pesar, pero aquí volviendo al tema de que ella en su dolor y ese rechazo por su hijo, dice aquí una parte, dice Francesca ni siquiera miraba al niño, acercaba al bebé, al que habían llamado Arnau, a uno de sus pechos, luego al otro, pero no lo miraba, o sea, lo ignoraba completamente. Y Bernat había visto dar de mamar a las campesinas y desde la más acomodada hasta la más humilde, esbozaban una sonrisa. Él decía, pero es que toda madre, por más que sea, bótele ahí una miradita a su hijo, un beso, un abrazo, pero era tanto pues el dolor de esa mujer que, o sea, era un rechazo total a este bebé, ¿no? Bueno, entonces ahí ella se va con ese dolor a la casa del señor de Navacles y pues tiene que amamantar a ese hijo que llegó. Recuérdame cómo se llama la señora, la esposa de... Caterina. La amamanta, bueno, al bebé. Doña Caterina. Claro, doña Caterina, entonces... La doña Caterina. Entonces era también un amamantado exclusivo para el hijo del señor. Entonces ya ahorita Arnau va a tomar un segundo plano. Este bebé va a quedar a un lado. Lo tratan como un miserable desde que ha nacido porque pues tiene el rechazo por un lado de su madre, llegar a esta casa donde la absorben a ella, donde su leche es para este bebé y lo más triste, que también lloré con esta parte de la posición del bebé, que lo mandan como a las cavas de la casa real, como un perro, estaba desnutrido, este bebé de sus pocos meses agonizando. Y tras de eso, Francesca seguía sufriendo de violaciones por parte de los que cuidaban abajo las cavas, como estos hombres de la Tenían guardia. Prohibido, sí. Y tenía ella que pagarles con su cuerpo para poder bajar a alimentar a su hijo. Entonces ella ya cansada, destrozada, llegó el punto en que dice, no, pues soy yo o es este niño, y ya pues lo dejó a su suerte, muriéndose. No, pero ahí te corrió porque no lo deja a la suerte como tal, sino que se le hizo mucho más difícil entrar. Ya había mucha más guardia. En un principio ya podía alcanzar a bajar, a pesar de que le tocaba hacer muchas cosas que ya no quería para poder darle de comer al niño. Pero ya lo último había tanta guardia que ya le era imposible alcanzar a llegar al bebé. Entonces un buen día Bernat fue a la ciudad, ¿no? Como, sí, a la ciudad a hacer sus cuestiones y él siempre preguntaba por su hijo, pero nadie le daba razón. Hasta que ellos horneaban el pan en esa casa, ¿no? Porque era el horno como comunal, ¿no? Tenían que ir a hornear sus... Porque no tenían ni siquiera derecho a tener horno en sus propias casas, sino que tenían que ir a pagar al castillo para que ellos pudieran hornear el pan. Entonces él aprovechó esa visita y él siempre preguntaba por el bebé y por Francesca, pero nadie le daba razón, nadie. Hasta que ya encontró un muchacho que era como de la guardia, y le preguntó y él le decía, no puedo. Y él lo persiguió hasta llegar a esa zona y él le dijo, bueno, te voy a decir, pero tenemos prohibido darte razón de ninguno de los dos. Y él le preguntó, mi hijo vive, ¿cómo está? Entonces él le dijo, tu hijo está muy mal. Lo dejaron abandonado. Y le contó la historia de que lo que a Francesca le tocaba hacer para poderlo amamantar, pero le dijo, ya las condiciones están tan graves que ya ni siquiera alcanza a venir a amamantarlo. Entonces le mostró dónde estaba el bebé y él lo tomó en brazos y el bebé apenas respiraba. O sea, estaba desnutrido, no tenía ya casi signos vitales. Era una condición muy... horrible, o sea, un sufrimiento. Y entonces Bernat en ese instante, o sea, con esa impotencia y esas ganas de quererle salvar la vida al bebé, lo toma en brazos, se lo mete debajo de su capa y sale de ahí, pero entonces el guarda le dice, no, tenemos prohibido, no podemos. Entonces él encuentra algo muy fuerte con lo que golpea al guarda y lo termina matando, ¿no? Matando, lastimosamente. Lastimosamente, o sea, él por salvar a su hijo, entonces se fue y empieza ahora sí su etapa de fugitivo, porque pues tenían prohibido dejar las tierras, aparte lo iban a declarar culpable del asesinato, o sea, y en esa época el asesinato era penado con la propia vida. Entonces, si lo encontraban, lo iban a matar directamente y la vida de Arnau, pues ahora sí que pendía de un hilo, porque si él no estaba, ya nadie podía salvarlo.
Entonces ahí viene una parte muy dolorosa también para Francesca, porque llegan las noticias a este tipo de que el bebé desapareció. Entonces él dice como, bueno, Francesca, ya no necesitamos de sus servicios. Y entonces le dice, y de hecho le dice a la mujer, hay unas palabras que él le dice a su propia esposa, como, bueno, ya no necesitamos de su mujer. Entonces Caterina como que no quiso, porque pues la verdad que hacía un buen trabajo Francesca, seguramente amamantando al hijo. Y entonces él le dice, ¿acaso no sabéis que vuestra nodriza es la fulana de toda la soldadesca? Y doña Caterina entonces ahora sí que se enteró de estos detalles, dijo, arrancó de los brazos de Francesca a su bebé y la dejó a su suerte, ¿no? Entonces cuando Francesca supo que Bernat había huido con Arnau, se preguntó qué habría sido de su pequeño, ¿no? O sea, ella sí que tenía un amor por él, y si no lo hubiera querido, pues nunca se hubiera acercado a amamantarlo, lo hubiera dejado morir. Y pues ella de pronto guardó también la esperanza de que diría, no, pues Arnau, Bernat, tuvo como, lo interpreto así, ¿no? Que tuvo ella como esa sensación o esa esperanza de que Arnau se haya ido con su padre, bueno, que Bernat haya rescatado al hijo. Y ahí viene una parte que a mí me partió el alma por Francesca también, porque, o sea, la madre vio cuando violaron a su hija, la madre y el padre. Y ahí cuentan que Francesca literalmente quedó en la calle y nadie daba un peso por ella, todo el mundo la humillaba. La rechazaron. Y ella no pudo volver ni siquiera con su familia porque la madre la rechazó. O sea, eso es algo muy triste. Quedó a su suerte. Quedó a su suerte. Y nadie la estimaba porque todo el mundo hablaba de que ella fue la mujer de todos los soldados y en fin, ¿no? Entonces ella quedó con ella como el mal del que dirá, la reputación. Ajá. Pero de sentimientos, pues nada, ¿no? De cómo pudiese estar su hija. Exacto, o sea, qué dolor tan profundo. Entonces ella quedó ahí a su suerte y ahí ya no sabemos más de ella en esta primera entrega. Después de eso, lo único que nos cuentan es que Bernat entonces alcanza a sacar un par de cosas de la casa y en ese momento todas sus tierras y sus propiedades, por derecho, por ley, pasan al señor de Bellera, ¿no? Entonces ya no le correspondía nada ahí porque él había abandonado la tierra. Fugitivo, asesino. Bueno, pues, exacto, en aquel momento, y de hecho aquí hago una conexión con el palenque para los africanos y los esclavos, porque Barcelona termina siendo como ese palenque para los africanos, ¿ok? Entonces ahí lo que dice Bernat es como él siempre le habla a su hijo, siempre, y dice que en el libro cuentan que la voz del papá calmaba a Arnau. Entonces él siempre le habla al hijo y él le dice, hijo, nos vamos para Barcelona porque allá seremos libres. Allá no tenemos aquí precisamente hay una parte que me gustaría leer. Esta parte dice, la ciudad se extendía a sus pies, a lo lejos se veía Barcelona, y él le hablaba todo el tiempo a su hijo, que me parece algo especial. Dice, mira Arnau, le dijo Bernat al niño que dormía plácidamente pegado a su pecho, Barcelona, allí seremos libres. Entonces hablaban de que había una carta después de vivir un tiempo en Barcelona, y ya después de ese tiempo las personas pasaban a ser libres. Pero antes de eso, antes de llegar a Barcelona, que pues nos saltamos ahí un pedazo, como nadie conocía las tierras, los Estañol tenían una ruta porque antiguamente el loco Estañol había luchado también en la antigüedad y él conocía mucho estas rutas, o sea, ellos tenían caminos y se conocían eso como la palma de su mano. Entonces, para él le fue fácil esconderse en cuevas, en muchos lugares. Y alimentaba a su hijo con el pan mojado con la saliva y creo leche también. Y así fue que vivieron, o sea, mientras huían, hasta que llegaban a Barcelona. Ajá. Pero sí que Bernat tenía clarísimo que necesitaba vivir en Barcelona un año, un día, para poder ser libres. Y aquí nos preguntaremos, ¿pero por qué Barcelona, siendo parte de Cataluña, no tenía esa misma obligación, ¿no? que los otros principados? Porque allá sí podían ser libres. Y buscando un poco en el contexto histórico, nos encontramos que la respuesta es porque, y creo que lo narran aquí también en el libro, es porque en Barcelona tenía gran comercio y la economía era muy próspera. Entonces, como ellos aportaban tanto dinero a la corona, podían también exigir ciertas ventajas y ciertos beneficios, sí. Entonces la mano de obra, el trabajo, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que en Barcelona sí podían ser libres. Entonces él lo primero que dice es, bueno, vamos a buscar a Llamona, que es la hermana, porque como les habíamos contado, la hermana se casó con un alfarero, de hecho. Puig. Ajá. Sí.
Y de hecho en el libro también cuentan que básicamente el loco español ayudó a esa familia. Él fue el que le dio un dote mucho más elevado del que esa familia necesitaba y acordó ese matrimonio no por interés tanto, sino por ayudar a ese muchacho al que le veía futuro, para mandarlo a Barcelona. De hecho ellos los comprometieron de niños y el acuerdo era que a los 18 años de este muchacho... Él se casó, se llama, el personaje este que se casó con Kiamona se llama Grau Puig. Grau Puig, ajá. Entonces a él le dieron este futuro, lo mandaron a Barcelona y le tocaba pagar por la libertad. Entonces quien termina pagando por la libertad de este chico es el papá de Bernaut, el loco español. Y bueno, se llega al acuerdo de que a los 18 años él se va a casar con la hija. Pero en realidad pues este acuerdo fue mucho más beneficioso para los Puig, porque ellos de hecho los nombran como una familia que estaba en unas condiciones precarias completamente. Bueno, vale, córrete un poquito que no te vemos la mitad. Perdón. Hace rato estás ahí de ladito. Pues, entonces, sí, es verdad lo que dice Vale, pero aparte de eso, algo que me pareció muy especial, muy interesante, era que, bueno, el padre daba la dote a su hija una vez, pero el loco español decidió darle una segunda dote a la hija, y es ahí donde él entra a preguntarle a Arnau que si él está de acuerdo en hacerlo, porque al fin y al cabo todo lo que él tenía pasaba al hijo mayor, ¿no? Ajá. Que en ese caso era Arnau, y el padre le pregunta a Arnau que si está de acuerdo que la hermana le den una segunda dote, porque pueden necesitar más adelante ese dinero, y efectivamente ellos básicamente se hicieron con ese dinero de la dote. Él estudió, se hizo el mejor alfarero, que de hecho viven en la calle de los alfareros de Barcelona. Y es así como él los encuentra. Y es así como pues los encuentra, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí él le dice al padre, no me tienes ni siquiera que preguntar. Tú tomas la decisión que tú quieres, ¿por qué me preguntas? Y él le dice, hijo, porque pues la verdad es que ya nosotros le dimos la parte que ella le correspondía, ya el resto es tuyo. Y él le dijo, papá, haz como tú quieras, y él le termina ayudando entonces a esta familia, y es así como se van, ¿no?, a Barcelona, y este chico prospera grandemente porque la verdad que se convirtió en un maestro, y no en un maestro cualquiera, en el mejor de ellos, y tenía una visión, un componente visionario, porque él se daba cuenta que los alfareros que existían no querían producir ciertas cosas que ayudaban a los mercaderes a poder enviar el aceite, el vino, ¿no?, que eran estas jarras. Entonces él dice, yo voy a hacer jarras, los demás no quieren hacer, yo las voy a hacer, y mejor dicho, y eso le dio la fama. Eso le dio la fama y se empezó a enriquecer. O sea, la verdad que hizo buena fortuna con esto. Para el momento en el que llega Bernat a la ciudad y busca la casa de ellos, se encuentra con una casa que era muy lejos, que distaba mucho de lo primero que la hermana tuvo que vivir, que era una casita pequeñita, ¿no? Esta ya tenía un taller, tenía 3 pisos. No, bueno, estaban súper bien acomodados. Estaban muy bien y ya tenían sus hijos y demás. Entonces, de hecho, ya es... Además que Grau se había metido en el rol también de político, querer ser parte también de la alta sociedad, ¿no? Sí, exacto. Él estaba ahí, quería como ser reconocido, aunque la gente de la alta sociedad lo seguía viendo como un simple alfarero, ¿no? Eran hipócritas en esa parte. Él estaba metido en ese rollo, él quería pues ese estatus, y dejó de lado su profesión, o sea, enseñó a otros alumnos, otros aprendices, y él dejó y tomó ese rol como de estar queriendo ser parte de ese círculo de la alta sociedad. Exacto. Entonces, bueno, ahí... Y bueno, ya para no hacer este video tan largo, porque ya vamos a cumplir 1 hora y ya dimos mucho detalle, de hecho ya estamos en el capítulo final. Cuando él va buscando esa calle, quiero mencionar esta parte que también me partió el corazón y me dieron muchas ganas de llorar, y es que cuando él estaba buscando la calle de los alfareros, él le pregunta a alguien, esa persona le da las indicaciones, pero era tan perdido todo, le nombraba calles y demás, que él como nuevo no sabía dónde, que tuvo que volver a preguntar. Entonces él vio una persona... Le habló a un judío, de hecho. Él se chocó con un judío. La segunda persona con la que se chocó era un judío, y él no sabía que en aquella época ya había segregación. Los cristianos católicos en aquel momento no podían tener relación con los judíos. Entonces este judío él lo ve con una pañoleta, diría yo, de ciertos colores, que era el distintivo para que los cristianos no se acercaran a estas personas, y él lo vio tan buena gente, lo vio como con este carisma especial. Cariño, buenos ojos. Y él le preguntó, le dijo, estimado o algo así, respetado, bueno, algo por el estilo, y esta persona se volteó y le dijo, ¿me quieres decir algo? Él se sorprendió y le dijo... De cómo le habló. Sí, de cómo le habló, y le dijo, ¿me quieres preguntar algo? Y él le dijo, sí, estoy buscando tal calle y tal. Entonces esta persona le dice
le da las indicaciones y le dijo también, y te doy un consejo, la próxima vez no nos Que no te vean hablar. Sí, que no te vean hablar con un judío y mucho menos sonreírle, o sea, porque en aquel momento eso era penado, básicamente, como si tuviera lepra, ¿no? Entonces, bueno, él se fue y ahí es donde yo digo, bueno, ni trayendo, tampoco haciendo aquí, beneficiando a unos que a otros, no, sino trayendo a colación como los mismos humanos nos hemos dividido tanto, ¿no? Y como las ideologías nos han separado de tal forma que ya no distinguimos entre quién tiene un buen corazón y quién no, sino entre quién es rico, quién es pobre, o quién es cristiano, quién es judío, quién es musulmán, ¿no? O sea, hay divisiones absolutamente irracionales, diría yo. Entonces, y en ese punto, de lo que tú mencionas, haces un buen punto ahí, que volviendo a nuestro viaje, cuando hicimos el viaje a este pueblo que queda cerca de Barcelona, que se llama Toledo, que por cierto es un lugar cerca de Madrid. Hermosísimo, Ajá. cerca de Madrid, leyendo, bueno, que conocimos de la historia y ver cómo llegó un punto donde todo el mundo vivía en paz y armonía, ¿no? Sí. Tantas culturas que se mezclaron y lograron como Convivir. tener una armonía. Ajá. Convivir. Cada uno con sus creencias, súper respetadas, ellos en su barrio judío, los otros en lo otro, y pues así vivieron un tiempo, ¿no? Pero ya después como que todo se va dañando y así se va dañando pues la sociedad y llega este odio y destrozo, porque, bueno, los expulsaron, acabaron con las juderías, sí. Los segregaron, bueno, era terrible. Entonces el caso es que él por fin encuentra a su hermana y le cuenta toda la historia, y su hermana infinitamente agradecida porque ella sabía muy bien lo que el hermano había hecho por ella. Ella le dice, no pasa nada, aquí vamos a ver cómo hacemos para recibirte. El esposo iba a ser un problemón porque ella le dice, Bernat, la persona que tú conocías, Grau, ya no es el mismo. Ahora la plata lo ha consumido, básicamente. El ego también lo subió, ¿no? Entonces Ajá. ahí él habla del ego también de las personas, ¿no? Como el dinero o la posesión o querer escalar socialmente daña el corazón, y pues olvidó esa parte del agradecimiento. Sí, ahí como la que gratitud el valor se pierde, ¿no? se pierde. De ser agradecido con las personas que alguna vez en el pasado le dieron la mano. Entonces ahí cuando la hermana ya tiene esta discusión con Grau, con su esposo, ella le dice, acuérdate lo que él hizo por nosotros, todo lo que nosotros somos se lo debemos a él, entonces Exacto. ahora hay que ayudarlo. Pero ese hombre dijo, bueno, lo vamos a hacer, pero entonces el bebé queda aquí con nosotros y él se va a trabajar como un vil sirviente más, y le tocó hacer lo peor de lo peor, o sea, le tocó empezar por lo peor, con, mejor dicho, unas condiciones malísimas de trabajo, sí. Pero en todo lo que él hacía era el mejor. O sea, él se complacía, Bernat lo único que quería era poder tener esos 2 días de poder ver a su hijo, porque la nodriza o la persona que les ayudaba, que era una mora, es decir, una musulmana, era la que cuidaba a los hijos de la hermana de Bernat, y ella le permitía un ratico con el bebé 2 días a la semana. Entonces él lo veía y de eso se llenaba de fuerza, porque él sabía, él solamente pensaba un año, un día, pero él también sabía que para la siendo libertad. libre, sí, que él sabía que ya siendo libre igual eso le iba a valer de nada, porque lo podían culpar del asesinato y lo podían matar. Entonces él era muy cuidadoso con eso, y hasta ahí quedamos. O sea, básicamente esa es la primera parte del libro. Donde sí, porque es que nos extendemos más, ahí sí. Vamos después desglosando, pero antes ya de cerrar, bueno, después de que hicieron la ruta de los Estañol, de que él escondiendo a su hijo antes de llegar a Barcelona, y también para entrar a Barcelona no fue fácil, ¿no? Porque a él le tocó meterse en la fila cuando entraban todas las carretas por la ciudad de Barcelona, y pues él estaba muy temeroso. Entonces, antes de cumplir ese sueño de entrar a Barcelona, pues también le tocó duro. Sí, no, lo tacharon de leproso, pero hasta bueno, leproso, porque él hizo ahí como una trama para que no le dieran el lunar. Escupió, sí, barro, y se hizo aquí. La gente pensó que él tenía lepra, y lo que hizo fue llamar más la atención, que era lo que no quería, ¿no? Entonces, pues, todo camino tiene sus espinas, tiene sus subidas y sus bajadas para poder llegar a un lugar. Pero bueno, quédense conectados entonces para la segunda parte que vamos a estar leyendo. Bueno, la segunda parte es Siervos de la Nobleza. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos a quedar. Para los que se quieren unir, participar, si de pronto podemos hacer hasta un en vivo, y alguien que se quiera unir a la llamada lo puede hacer. Entonces lo programamos. Me parece fantástico. Ajá, lo programamos, y alguien que se quiera unir, pues magnífico. Y ahí vamos a estar hablando de ese libro. ¿A quién le interesa? ¿Quién quiere dejarnos los comentarios? Apóyennos, denle like, me gusta, comenten, compartan, y luego nos vemos entonces en la segunda parte para seguir hablando de esta maravilla que es una joya, es una joya. Entonces ahí nos disculpan por la extensión, pero es que teníamos que hablar. Si se quieren unir al grupo de lectura otra vez,
a nuestro club de lectura de las carpetanas, también es un grupo unido para Sí, se extiende. todas las chicas, las personas, mujeres, hombres que se quieran unir a este club de lectura, a los amantes de la lectura, sin importar en dónde se encuentran, en qué parte del mundo. Bienvenidos, se extiende la invitación y bueno, pues nos vemos entonces. Además que hay otros libros por ahí Buenísimos. de otras autoras. Uf. Estuvimos también otros libros por ahí en camino, que también fabuloso. Volviendo al caso de esta autora también, Isabel buenísima, Allende. Buenísimo. suramericana, entonces hay muchos temas por hablar. Pero bueno, agradecida por la invitación, ¿vale? Muchas gracias. No, por gracias haber a ti por compartido. unirte, me encanta que tengamos este espacio y bueno, ya nos vamos a ir Sí. reuniendo entonces con más sesiones para hablar sobre este libro y esperamos los comentarios, qué les pareció, si está entretenido, bueno. Si se leyeron la novela, Ajá. si nos faltó algo, que es que son demasiados detalles, no podemos irnos en detalle, pero bienvenidos a la discusión y cuéntenos si se la leyeron o si les intriga leerse esta novela también. Sí, exacto. Entonces nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias, besos y abrazos para todos, que tengan un excelente Bueno. inicio de semana. Un Besos, abrazo. Un abrazo. Desde este lado del mundo, Gurú chao, shurus. Bye bye. tschüss.